Buenas, queridos alumnos de estudios sociales de noveno año, les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 11 del año 2021. En la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre el tema de la reforma protestante de Martín Lutero, la misma que se va a desarrollar desde Alemania y surge como respuesta a una serie de planteamientos y de acciones de la Iglesia Católica, entre otras, por ejemplo, la venta de indulgencias, que lo que hacía era recolectar dinero a favor de la Iglesia y a cambio se le daba un documento a las personas en donde se les perdonaban sus pecados. La venta de reliquias, por ejemplo, era otra. Y esto molestó a Martín Lutero y desarrolló una serie de tesis que fue pegando en la iglesia y fue reportado a la Santa Sede, que trató de llevarlo a un juicio, pero debido a la protección que recibió de algunos nobles en Alemania, no fue posible. La reforma protestante hace que haya una incisión en el siglo XV en la Iglesia Católica y permanezca hoy día entre nosotros. También tiene un contenido eminentemente económico y político, lo cual le daba de alguna forma una visión económica diferente a la que tenía la Iglesia y el dominio que los nobles podían tener a partir de este movimiento. Entonces, básicamente fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. En este mismo siglo XV se van a producir las intensas expansiones ultramarinas que ya habían iniciado en el siglo XIV y que se intensificaron en todo este siglo XIV y siglo XV. Este tema lo puedes encontrar de la página 73 a la 75 de la antología. Muy bien, la expansión ultramarina de España en los siglos XV y XVI. A principios del siglo XV existía una verdadera rivalidad entre las principales potencias europeas. ¿Cuáles eran? Bueno, entre ellas estaba España, Portugal e Inglaterra. Conseguir y abrir nuevas rutas comerciales era una de las tareas, y esto llevó a estos países a embarcarse en una aventura marítima sin precedentes, abrir rutas de navegación y que posteriormente se convertirían en rutas comerciales y de pasajeros. En esta situación se iniciaron viajes fascinantes, unas veces movidos por el afán solamente de aventura y otros con fines meramente comerciales, inclusive políticos. Esto hizo entrar a una época de viajes de descubrimientos y exploraciones y objetivos y consecuencias de aventura, pero que también van a tener un impacto en el desarrollo mundial. Los pueblos árabes, además de todo, durante la Baja Edad Media, obtenían algunos productos a los que se les denominaba especies, por su agradable aroma y sabor, como eran, por ejemplo, la canela, la vainilla, la pimienta, la nuez moscada y el clavo de olor, etc. Aquí vemos algunos de esos productos. Estos productos procedían de zonas tan distintas de la Europa occidental como por ejemplo la India, China y de lo que hoy se llama Vietnam, Laos, Camboya, ¿verdad? Eh, Esos productos eran muy apetecidos y circulaban en esas rutas comerciales, en las que en el intermedio estaban durante la Edad Media los árabes. Muy bien, para poder llevar los productos de Asia hasta Europa, aquí está Asia, aquí lo muestro, y Europa está aquí hay una importante ciudad comercial, Venecia. Existían dos vías fundamentales, una marítima, cuyo punto de partida era Egipto o Irak, ¿verdad? Entonces, esta la vemos ahí, es esta ruta comercial que vemos aquí. Y luego, aquí, en estas rutas comerciales, hay una situación particular y es el tema de los monzones.
Los monzones es una época lluviosa intensa en el Índico y en esta región que pone en peligro la travesía por mar, ¿verdad? Entonces ahí ellos tenían que burlar estos fenómenos naturales que para esa época apenas se estaban conociendo y definiendo en qué época del año se presentaban. Llegaban estos barcos hasta la India y China y luego regresaban nuevamente a Europa, o ya sea a Bombay o Hormuz, o entraban al Golfo Pérsico, o bien en un momento dado ya van a bordear África. La otra ruta comercial era por tierra, más conocida hoy día como la ruta de la seda, la ruta de las especies, y dependiendo de si se trataba esta ruta para ir a China o para ir a la India. Entonces, aquí la flecha nos señala, digamos, la ruta que iba hacia China. Eso es un gran territorio que pasa por el desierto de Gobi, llega hasta lo que hoy conocemos como Irak, Irán, Afganistán pasa una de estas también en la parte norte, y la otra que se desviaba aquí para ir a lo que hoy conocemos como China, Singapur, Laos, Camboya, etc. Esa era la otra ruta de la seda. La ruta de la seda partía de Pekín y Shanghái, aquí lo vemos, de aquí de estos inicios, pasaba por Xi'an. A partir de Xi'an la ruta recorre toda Asia, y en un punto la ruta se desvía en dos líneas, una que se devuelve como a la India y otra que sigue hacia Constantinopla y después a Venecia, ¿verdad? Inclusive otra bajaba hasta Acre y Jerusalén. El comercio fue intenso hasta 1553 más o menos, cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla, esta ciudad que está aquí, y controlaron el paso de las rutas comerciales entre Europa y Asia. Esto causó una situación bastante particular. Ahí está señalada Constantinopla. Cuando los productos por fin llegaban a Europa, desde estas lejanas tierras, estos habían duplicado su valor, o sea, eran sumamente caros. La distribución por Europa corría a cargo de un monopolio formado por comerciantes de ciudades como Venecia y Génova, quienes hicieron grandes negocios al revender productos que venían de estas tierras. Con el cierre de estos pasos fronterizos, las mercancías ya no pudieron atravesar la tierra de Turquía, lo que hoy es Turquía, porque fue tomada precisamente por los turcos otomanos, o lo que se conocía en ese entonces como Constantinopla, en el año de 1453. El comercio entre Asia y Europa se vio interrumpido. La ruta de la seda ya era improductiva y había que descubrir nuevas formas de cómo poder llegar a Asia en la parte totalmente este. Los comerciantes venecianos y genoveses controlaron y monopolizaron el comercio en Europa y obtenían grandes ganancias dada la naturaleza de los productos y su procedencia. ¿Dónde se vendían estos productos? Bueno, estos productos se vendían en las ferias de las ciudades y eso provocó un fenómeno importante que fue el auge de las ciudades. El comercio activó las ciudades. ¿Qué motivaron los viajes de exploración a otras tierras? La ruta de la seda en manos de los turcos atravesaba por ellos estos productos, la seda, los perfumes, las piedras preciosas, dejaron de llegar a Europa porque esta ruta estaba cortada, por lo que hubo que buscar nuevas rutas. Las monarquías se estaban consolidando en Europa, ya en el siglo XVI estaban muy fortalecidas, y el ejército de estos nuevos estados necesitaba fortalecerse y se requerían recursos como el oro y la plata, que eran la base de los sistemas económicos mercantilistas, y había que ir a alguna parte a buscarlos. Entonces la mayor parte de los viajes que se estimulan en esta época están relacionados con la búsqueda de oro y plata.
este sistema mercantilista que está en auge y que lideran los burgueses, que era una clase social de la que ya habíamos hablado, que surge en la Edad Media, y que están dedicados al desarrollo del comercio, buscan consolidar su riqueza y el control de la adquisición de las materias primas. La navegación, que dependía del conocimiento de los astros, ya en esta época contaba con nuevos instrumentos para orientarse mejor en el mar. ¿Cuáles instrumentos? Bueno, la brújula, que la habían inventado los chinos, el astrolabio y el sextante, que eran de corte árabe y permitían medir las distancias, las cartas náuticas o mapas, que ampliaron el conocimiento, los libros de pilotaje, que no eran más que bitácoras de los capitanes que acumulaban experiencias marinas de las cuales se nutrían los nuevos navegantes, y las carabelas, que permitían un viaje a mayores distancias en el mundo. Todos estos elementos, conjugados con lo que ya hemos dicho, van a hacer que esas grandes potencias, Inglaterra, España, Portugal, se fortalezcan en los mares y vayan a buscar estas rutas y las controlan. Los instrumentos de navegación fueron determinantes en la exploración ultramar, dando seguridad y dirección a estos grandes viajes. Bien, en síntesis podemos decir que en el siglo XV existía una gran rivalidad entre las potencias como España, Inglaterra y Portugal, que la cultura árabe controlaba el comercio de las especies que traían del lejano oriente y que circulaban por la ruta de la seda, ya sea la marítima o la terrestre, y los árabes jugaban un importante papel en ese proceso. Para trasladar estos productos, entonces los comerciantes de diferentes regiones del planeta usaron básicamente la seda, la ruta de la seda y la otra ruta marítima que ya vimos en el mapa. El largo viaje encareció los productos que se distribuían en Europa a través de las ciudades italianas y de las ferias, lo cual generó un avivamiento del desarrollo urbano que ya había decaído durante la Edad Media. Para el año de 1453, los turcos otomanos invaden Constantinopla y cortan la ruta comercial, obligando a trazar nuevas rutas para continuar con el comercio. Los estados monárquicos, con este sistema mercantilista, que necesitaban esta riqueza, esta acumulación de riqueza, y que podían obtener del oro y la plata, se echaron a la mar. Y esto fue favorecido por una serie de nuevos conocimientos, como lo vimos, como fue la brújula, el sextante, el astrolabio y las cartas de navegación. La carabela es un adelanto científico, es un barco más o menos de 30 por 40 metros, como para 25 hombres, y tiene 3 mástiles. La nao es un adelanto científico en esta navegación, es un barquito más grande, utilizado en el siglo XV, que transportaba más productos. Hay que recordar que Colón, por ejemplo, cuando venía en su primer viaje a América, traía 2 carabelas y una nao. Muchas gracias.